¿Te imaginas crear vídeos o animaciones que se integren perfectamente en cualquier fondo sin complicaciones? En este vídeo te enseño cómo exportar con Alpha en Kdenlive y ahorrar horas de edición. No te lo pierdas porque al final tendrás una herramienta increíble en tus manos. Una de las razones por las que muchos editores son tan rápidos creando es porque un 90% de sus recursos gráficos los tienen ya hechos, ya sea en imágenes o vídeos. Con esta técnica tú podrás tener una biblioteca de recursos que también ayudarán a tu marca o imagen como creador. Como ejemplo, te voy a mostrar un botón muy simple de suscripción, pero puedes hacer cualquier cosa que necesites tener sin fondo para integrarlo en todos los proyectos que lo necesites. En nuestro editor no disponemos de una herramienta de shapes como tal, pero podemos aprovechar la herramienta de creación de títulos. Para acceder, damos clic con el botón derecho en la bandeja de medios y escogemos la opción de crear título. En la ventana de la herramienta, además de texto, podemos jugar con figuras geométricas, lo que vamos a aprovechar para construir nuestra base de rótulo de suscripción. Yo lo tenía ya en color rojo, pero a la derecha verás la opción de escoger el color que desees. La pega es que no tiene opción de redondear las esquinas. Ahora escogemos la herramienta de texto y vamos a crear nuestro mensaje. Ajustaremos tamaño y posición para dejarlo centrado en relación a nuestra caja base. Una vez lo tengamos a nuestro gusto, podemos darle a crear título. Se nos habrá creado un clip en la bandeja de medios, que solo debemos arrastrar a la línea de tiempo. El siguiente paso será buscar el efecto transformar y añadírselo a nuestro clip. Si clicamos sobre el clip, nos aparecen los ajustes del efecto transformar. Nos iremos al pequeño timeline que contiene y arrastramos el indicador de posición al inicio. Nos separamos un poco y en esta posición crearemos un nuevo fotograma clave, dándole a este icono. En la pequeña flecha que tenemos aquí podemos desplegar las opciones que tenemos para ese fotograma y entre ellas está la de modificar el tipo de interpolación que tendrá ese fotograma. Este lo dejamos en suave, que es como aparecen por defecto. Arrastramos el posicionador casi al final de la línea y en esa posición creamos otro fotograma clave. Nos movemos al final y creamos otro fotograma clave. Con este botón retrocedemos al keyframe anterior y vamos a modificar su tipo, cambiando a rebote saliente. Vamos a volver al título al último fotograma clave, porque no habíamos modificado la posición del recuadro para que pueda haber animación. Lo moveremos hasta justo desaparecer por la parte inferior. Vamos a ir hasta el primer fotograma clave y haremos la misma maniobra, el modificar la posición del recuadro. Además aquí también le vamos a modificar el tipo de interpolación a rebote saliente. Vamos a comprobar qué animación nos ha quedado. Una animación graciosa, ¿verdad? Pues ahora nos tocará a lo que vinimos a este vídeo, a mostrar cómo exportar esta animación con fondo transparente para que podamos usarla en cualquiera de nuestros proyectos. Le doy a procesar y en los ajustes, aunque existen otras opciones para renderizar vídeo transparente, elegimos los archivos MOV. La razón es que es el de mejor calidad y el más compatible con diferentes sistemas. Escogeremos la carpeta donde queremos exportar el vídeo y su nombre. Si clicamos en más opciones nos amplía la ventana por la derecha, mostrando más opciones de códecs, etc. Pero aconsejo no tocar nada si no tienes conocimientos. Yo solo desactivo el audio ya que el clip no contiene ningún sonido. Clicamos en procesar a archivo y se nos muestra el desarrollo del proceso, que es bastante rápido ya que es un pequeño clip, pero también dependerá de la CPU de nuestro ordenador, la gráfica que posea y la cantidad de efectos que le hayamos incorporado. Solo nos queda ahora verificar que se ha exportado con el fondo transparente. Lo compruebo con el reproductor de Windows Media y parece funcionar bien. Ahora lo veremos en el propio editor al hacer este vídeo. Pues sí, parece que no ha habido problemas y superponiéndolo sobre un fondo de color, compruebo que es un vídeo con transparencia.
Ya tenéis otra herramienta para poder crear vuestros propios recursos personalizados. Y si quieres aprender más sobre Kdenlive, suscríbete y estarás informado de nuevos tutoriales que harán que edites en Kdenlive como un profesional. Aquí te espero en la próxima publicación y no dejes de practicar. Un gran saludo amigos. Chao.